Buenos días, somos el equipo número 3 y vamos a presentar el PIA, Sistema de Instrumentación para convertir una señal de corriente alterna a corriente continua que opere para una señal con frecuencia de entrada variable. Bueno, esta actividad se divide en 3 etapas. Yo voy a presentar la primera, que era un oscilador senoidal de frecuencia variable. Es el circuito que se muestra en pantalla. Vemos que está conformado por 2 capacitores y 2 resistencias en la entrada no inversora y en la inversora 2 resistencias. Las resistencias de la entrada inversora son de distinto valor, pero las de la entrada no inversora son del mismo valor, así como los capacitores también comparten el mismo valor. Para hacer el análisis, vamos a manejar las impedancias, de modo que R1 y C1 marqué como Z2 y C2 y R2 lo marqué como Z1. Esto se hace así para poder analizar mejor el circuito, ya que vamos a utilizar principalmente divisores de tensiones. Entonces, en el documento adjunto se va a hacer todo el análisis, pero la siguiente. Pero se llegaron a estas conclusiones donde la ecuación de todo el circuito es la que se muestra en la parte superior y al final deducimos las importantes o las que se va a utilizar para hacer el cálculo de los valores de los componentes. Se nos pide que analicemos en un rango de 100 Hz a 1000 Hz, pero vamos a utilizar 3 valores, 100 Hz, 500 Hz y 1000 Hz, que están dentro del rango solicitado. Para obtener los valores de los elementos vamos a mantener fijo el capacitor de 0.1 microfaradios y el que va a variar es la resistencia. Simplemente es una sustitución de la ecuación de la frecuencia de corte. Asimismo, también vemos que RF entre RA debe ser mayor o igual a 2, por lo tanto RF es igual a 2 veces RA. Y bueno, así quedó el circuito. Vemos que tenemos 3 switches, tenemos 6 switches. Y es que como es frecuencia variable, vamos a variar la frecuencia abriendo o cerrando los switches correspondientes. También vemos que colocamos 2 diodos, esto porque al inicio del circuito tiene que haber una pequeña distorsión para que empiece a funcionar. Entonces, estos diodos nos ayudan a que haya una distorsión y luego la señal se va regulando. Y bueno, también vemos que se cumple que RF es 2 veces RA, aquí RA es de 5K, mientras que RF es de 10K. Y a continuación se van a mostrar en simulación el circuito funcionando. Vemos que una de las características importantes de este circuito es que no tenemos una fuente de alimentación. Simplemente el circuito mismo nos puede dar una onda senoidal, que es la que se muestra en pantalla. Esa es la onda que se encuentra de salida. Vemos que como al principio no, pues no es esta onda, sino simplemente al inicio se va regulando poco a poco por la distorsión que mencioné que iba a tener. Entonces, bueno, ahí los switches de los 100 Hz están cerrados, por lo tanto, esa señal es de 100 Hz. Vemos que ahí en el osciloscopio, en la parte inferior lo muestra. La señal sale un poco recortada por los límites de el voltaje pico a pico son, bueno, voltaje pico son 14 voltios, voltaje pico a pico son 28 y el límite es 15, entonces por eso se muestra un recorte en la señal. Y ahora vamos a ver la señal con los 500 Hz. Como mencioné, esto es simplemente
cerrando y abriendo los switches según lo necesitemos. Esos son los de 500. Y nos vemos en la parte inferior que no es un valor exacto porque se redondearon los valores de las resistencias, que como mencioné, todo eso ya está en el documento escrito de manera más extensa, pero aproximadamente son 500. Ahora los de 1000 Hz. No, esa es una 1000 Hz. En la parte inferior, ahí aparece la frecuencia, que pues es aproximadamente los 1000 Hz. Y eso sería todo. Bueno, yo voy a continuar con la segunda etapa, la cual era un rectificador de precisión de onda completa. Aquí a la derecha tenemos el circuito y bueno, todo este desarrollo, como mencionó mi compañera, está adjunto en el reporte. Sin embargo, básicamente lo que hizo fue, se analizaron por separado el amplificador 1 y el amplificador 2 y a su vez cada uno se analizó cuando el voltaje de entrada era mayor a 0, positivo, y menor a 0. En el amplificador 1 lo que se buscaba sobre todo era ver el comportamiento de los diodos, pues a grandes rasgos cuando el voltaje es positivo, el diodo 2 va a funcionar como un circuito cerrado y el diodo 1 como un circuito abierto, y cuando el voltaje de entrada es menor a 0 va a pasar lo opuesto. Aquí digo, ya nada más se puso el último análisis. Primero, al analizar el amplificador operacional 1, se obtuvo el voltaje HW, pues para tener una relación con el voltaje de entrada y las resistencias del circuito. Y una vez con este voltaje ya se pudo analizar el amplificador 2 y se llegaron a estas conclusiones, por lo que podemos ver dos ecuaciones dependiendo de si el voltaje de entrada es mayor a 0 o si es menor de 0. A partir de esto también se dieron los valores de los elementos. Aquí era muy importante tomar en cuenta la ganancia unitaria, pues se necesita que en ambos casos sea la misma. Nosotros decidimos tomar una ganancia unitaria de 1, por lo que no vamos a ver una amplificación, solo vamos a ver una rectificación. Entonces, una vez ya tomando en cuenta eso, se hizo un análisis también en el documento y se llegaron a estos valores. Aquí digo, nada más fue, nosotros le asignamos el valor a R de 2 kilo ohms, donde R4 es igual a R1, a R2 y R5, y R3 es igual a esta resistencia entre 2. Le pudimos haber asignado otros valores y también pudimos haber variado la ganancia unitaria y de eso también iba a depender nuestra resistencia 5. Este es el circuito ya implementado en Multisim, digo, pues es básicamente lo mismo y ahorita vamos a ver cómo se comporta en el osciloscopio. Aquí, como mencioné, pues tenemos una onda senoidal de entrada, que es ese onda azul, digamos, y podemos ver la onda de salida como morado. Y como mencioné, aquí no va a haber una amplificación, simplemente una rectificación de onda completa, pues aprovecha los semiciclos positivos y negativos de la señal de entrada. Bien, ahora es mi turno y vamos a hablar sobre el filtro paso bajo Butterworth de quinto orden. Los filtros son circuitos que se encargan de limpiar una señal y solo permiten que una parte de esta salga. Existen los filtros pasivos y los filtros activos. Los pasivos solo están compuestos por resistencias y capacitores, y los activos se les añade un amplificador operacional
para que además de filtrar la señal, pues sean capaces de amplificarla. Los filtros Butterworth, en este caso, lo que hacen es que la señal resultante es casi plana y pues se pide que sea un filtro de quinto orden. Lo primero que se tiene que hacer es, a partir de los parámetros y las especificaciones del propósito del circuito, pues se tiene que calcular el número de orden. En este caso ya se nos había dado, entonces pasamos al siguiente paso, que sería encontrar los valores de los capacitores. Se establece que, según esta tabla de valores de filtros activos Butterworth, para el orden número 5, que es el orden el que queremos hacer, estos van a ser los valores. Estos son los valores de los cocientes de las divisiones entre el capacitor sobre la capacitancia, y lo que sucede aquí es que a partir del orden número 4 se debe hacer uso de 2 o más etapas. En este caso, la primera etapa va a estar constituida por estos primeros 3 valores, y sería un filtro de tercer orden conectado a un filtro de segundo orden con los siguientes 2 valores de aquí. Entonces aquí tenemos ya las divisiones y son los valores que vienen aquí en la tabla. Después se tiene que calcular el valor de cada capacitor, y se hace mediante esta fórmula que es C es igual a 1 sobre 2pi fp por R. La fp es la frecuencia a la que sucede la atenuación del paso de banda, y la resistencia se estableció que todas serían del mismo valor, con un valor de 1000 ohms. Entonces se sustituyen las variables y tenemos que la C es igual a 0.16 por 10 a la menos 6. De aquí se puede despejar el valor para cada capacitor, y pues aquí sacamos lo de los 5 capacitores que vienen incluidos en el diseño del filtro de quinto orden. Y aquí, como lo dije, esta primera etapa sería para el filtro de tercer orden, y la etapa 2, que es donde vemos este otro amplificador, es el filtro de segundo orden. Aquí está el diagrama de Bode, que pues sí sino que confirma que a partir de la frecuencia de corte de 1000 hercios se tiene una ganancia de aproximadamente menos 3 decibeles. Y aquí también estos resultados los vamos a ver en la simulación. Aquí está el filtro. Aquí se obtuvo el diagrama de Bode. Y con ya con el osciloscopio se puede confirmar las ondas que se producen de salida. Aquí, por ejemplo, se está haciendo con una señal de 100 hercios. Vamos a intentarlo con 500. Y por último, con 5000. Y aquí podemos ver que la señal está prácticamente atenuada. Lo que se puede concluir de esto es que a mayor frecuencia de la señal de entrada es menor la amplificación. Y
ya finalmente para concluir, se tienen que implementar las 3 etapas y confirmar que el circuito está funcionando bien. Esa es la señal que vemos en el voltaje de salida a 100 Hz. Este es el circuito completo, las 3 etapas implementadas. Esta es a 500 Hz. Y finalmente la de 1000 Hz. Como dijo mi compañera, a mayor frecuencia la señal se va atenuando y se va a comprobar en el osciloscopio. Primero comprobamos que sí esté rectificando. Y sí, vemos que en la entrada es una onda senoidal, pero después también tenemos la rectificación, donde únicamente tenemos semiciclos positivos. Y luego se va a comprobar cómo se ve la señal de salida a los 100 Hz. Vemos ahí como no está casi atenuada, pero si vemos incrementando la frecuencia, por ejemplo los 500 Hz, poco a poco sí se va a atenuar. Y pues el objetivo de este circuito es obtener una señal lo más parecida a la corriente continua. Ahí vemos que está más atenuada, pero todavía le falta. Entonces, ya con 1000 Hz, pues es lo más parecido a una corriente continua. Si la incrementáramos más, pues todavía estaría más atenuada y se vería mejor. Pero con esto podemos concluir que el circuito está funcionando bien, se está cumpliendo el objetivo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.